Bienvenidos a Perspectivas Ambientales. Como saben, este es un espacio para dialogar, conversar de acciones, visiones, políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. Tomando en cuenta el momento político del Ecuador de cara a las próximas elecciones, ha sido crucial conocer las propuestas y visiones de los diferentes candidatos a las diferentes dignidades de elección popular. Hemos entrevistado a algunos, no obstante, a otros no ha habido cómo porque no les ha dado sus agendas o simplemente no es un tema prioritario para ellos. En este día de hoy vamos a tener esta conversación con Natalia Green. Ella tiene una maestría en Ciencias Sociales en Aflaxo y tiene una maestría en Cambio Climático de la Universidad Andina. Es vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente, CEDEGMA, y es impulsora del Frente al Ambiente y su herramienta Verdescopio para estas elecciones. Es una herramienta súper interesante, bastante novedosa, pero quiero más bien preguntarte, Nati, que nos cuentes tú cómo funciona la herramienta y cuál ha sido el objetivo de crear esta herramienta. Bueno, Vera, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en tu programa y gracias también por las entrevistas previas que en efecto han sido bastante útiles y que las hemos utilizado para el Verdescopio. Como bien has dicho, quiero contarte un poco por qué surge el Verdescopio y surge por un tema impuntual que has planteado. La falta de interés sobre el tema ambiental. Más o menos alrededor de noviembre, octubre o noviembre del año pasado, varias organizaciones empezaron a través de conversaciones a demostrar su frustración ante la ausencia de propuestas ambientales claras de los candidatos. Y esta ausencia de propuestas también se veía reflejada en los periodistas, que a su vez no hacían preguntas ni forzaban el tema ambiental en ninguno de los candidatos. Es por esta razón, Vero, y además por las diferentes encuestas que salían sobre el tema de qué es lo que piensa la gente y cuáles son los temas que considera importante la gente, que nos organizamos con el Frente al Ambiente. Hoy por hoy estamos 61 redes y organizaciones, un grupo bastante grande. Te digo redes y organizaciones porque, por ejemplo, la organización que yo represento, CEDEGMA, tenemos a más de 70 miembros de nuestra organización. Eso significa que al tener 61 redes y organizaciones somos un grupo bastante extenso que estamos trabajando por este objetivo y que nos hemos juntado con esta misma frustración, la ausencia del ambiente en el debate electoral, siendo que el Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo y el primero en reconocer que la naturaleza tiene derechos y que por lo tanto los candidatos deberían ser quienes promuevan ese tema y que el tema ambiental debería estar en la palestra de la conversación y debería ser impulsado por los candidatos y también por los periodistas. Entonces, por eso, Vero, que nosotros conformamos este frente se consolidó ya en finales de noviembre, comienzos de diciembre del año pasado y empezamos a trabajar en varias propuestas para ver qué es lo que estaba ocurriendo en el tema ambiental. Trabajamos en 10 indicadores que nos permitirían definir un poco cuáles eran los temas que queríamos que los candidatos se expresen. Por ejemplo, derechos de la naturaleza y defensores de la naturaleza, cambio climático, justicia climática, extractivismo, minería y petróleo, agroecología y soberanía alimentaria, institucionalidad, agua, bosques, transición energética y ciudades. Eran 10 temas que englobaban una gran cantidad de problemáticas ambientales que buscábamos que los candidatos se pronuncien y que, claro, al ser el tema ambiental estar tal vez en un lugar 10º o 11º dentro de las encuestas de percepción de qué es lo que le interesa a la gente, los candidatos no se estaban pronunciando sobre el tema. Y era muy importante demostrar que, en efecto, no solamente que somos un grupo importante, que nos importa la naturaleza, nos importa la conservación y qué plantean los candidatos sobre el tema, sino que además, Vero, representamos un electorado importante. A mí, por ejemplo, me define por quién voy a votar este fin de semana, sea para presidente o sea para asambleístas, de acuerdo a sus propuestas ambientales. Yo tomo en consideración mi voto y lo hago conscientemente con respecto a cuáles son sus propuestas con respecto al tema ambiental y el tema de defensores de la naturaleza. Y somos un grupo muy grande de la sociedad civil que piensa lo mismo y por lo tanto planteamos la herramienta del Verdescopio a través de esta página web que creamos que se llama frentealambiente.com.
Ya, ok, y tengo ahí, me saltan dos cosas. Entonces, los resultados pretenden dirigir de alguna forma al electorado consciente en temas ambientales por quien tiene una mejor propuesta. ¿Cuáles son los temas que plantearon? Porque de pronto en el plan de todos los candidatos hay temas, ¿no es cierto?, ambientales, unos más, otros más profundos, otros líricos y otros que pueden ser realmente generar acción. Entonces, me salta la pregunta, primero, ¿qué tan fiable es la herramienta y cuántas interacciones tienen y quiénes fueron las personas, con qué criterios se evaluó todas estas tres cosas que tú dices? Creo que es la evaluación de los planes de gobierno, qué resultados tuvieron en los debates oficiales, que la verdad es que no se planteó tampoco ningún tema sobre temas ambientales, y sobre trayectoria. No sé si esos eran los tres temas que ustedes evaluaron. Claro, pero se nos cortó un poquito la llamada. ¿Me escuchas bien? Que se te Sí, congeló un sí, poco. sí, ¿Me escuchas bien? sí, sí, te escucho bien. Ya, perfecto. Listo, gracias por la pregunta, Vero. Bueno, primero decirte que nosotros lo que buscamos es educar a la ciudadanía. Este es un momento en donde la gente está bastante abierta para aprender. Entonces, lo que primero queríamos hacer es poner el debate ambiental en la palestra y educar a la ciudadanía sobre estos 10 temas. Entonces, ese es un primer objetivo de la campaña, educar sobre el tema ambiental. Un segundo es, en efecto, evaluar de manera muy crítica a los candidatos y desde una perspectiva completamente apolítica, Vero. Esto es importante que enfaticemos. Nosotros no estamos haciendo campaña por ningún candidato. Somos un frente completamente neutro. Cada uno tendrá tal vez personalmente, obviamente, su opción por quién votará. Pero como frente somos un frente neutro que no estamos haciendo campaña por ningún candidato y que más bien lo que buscamos es evaluar de una manera muy técnica cuáles son las propuestas de los candidatos para así educar también a la ciudadanía y decirles, miren, si les interesan los temas ambientales, esto significa votar con conciencia. Estos candidatos pueden ser o tóxicos, o preocupantes, o buenos para el ambiente. Estas tres categorías son fuertes, ¿no es cierto? A nadie le gusta que le digan que es tóxico para el ambiente, pero desgraciadamente algunas políticas, especialmente las extractivistas y otras, pueden ser y son, en efecto, tóxicas para el ambiente. Entonces, hemos hecho estas tres categorías, tóxico, preocupante y bueno para el ambiente, para poder identificar cómo se clasifican a cada uno de los candidatos. Y en efecto, Vero, las evaluaciones se basaron primero en los planes de gobierno. Hicimos una evaluación exhaustiva de todos los 16 planes de gobierno, llegando a 160 calificaciones con nuestras 10 indicadores, para saber qué opinaban de algunos temas. Si opinaban algo, si no opinaban y no decían nada del agua, por ejemplo, tenían un 0. Si decían algo positivo, que estaba en coherencia con las propuestas que estaban planteadas por el frente, tenían un valor de, por ejemplo, +3 o +5 si era completamente coherente, y si su propuesta más bien era contraria al ambiente, tendría un valor negativo, y si era tóxica, tenía un valor que podía llegar hasta -5. Esta fue la primera evaluación con todos los candidatos, con todos los planes de gobierno. La segunda evaluación que sacamos, en efecto, fue sobre el tema de los debates presidenciales. Nos causó mucha sorpresa, por ejemplo, que el primer debate que vimos a todos los candidatos juntos, que fue el comercio, bueno, excepto 2 que se excusaron, no hubo ni una sola pregunta ambiental, Vero. Entonces también nuestra desesperación y frustración es también de parte de los periodistas. A los periodistas tampoco. A eso iba yo. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación y el rol de los medios de comunicación que no ponen un tema tan trascendental e importante? No porque todos los que estamos acá seamos ambientalistas, pero sí creo que en una medida y una visión holística que debería tener un candidato en todas sus evaluaciones y sus planes de gobierno, el eje ambiental es uno de los temas cruciales. Hemos acabado de ver los debates presidenciales de Estados Unidos, donde uno de los ejes principales fue el tema de cambio climático, y asimismo en otros países. Estamos viendo en Costa Rica, en Chile, desde hace mucho tiempo en la agenda política está sin duda alguna el planteamiento del tema ambiental, pero no encuentro que en Ecuador ni los candidatos ni tampoco los medios de comunicación
lo pongan. Eso es una pena y bueno, por eso se da estos espacios para justamente generar esa conciencia, ¿no? Entonces, sí, perdón, Nati, sí, cuéntame. No, y me agradezco el espacio de tu programa porque son espacios particulares y diferentes a lo que vemos en la gran parte, en gran que no están haciendo las preguntas ambientales que son tan importantes y que ni siquiera, te dijera, el tema de cambio climático es fundamental. Casi todos los candidatos plantean algo de cambio climático en sus planes de gobierno, pero hay mucho más que eso, que ni siquiera, o sea, si ni siquiera meten de cambio climático, obviamente olvídate que hablen sobre el tema de agua, bosques, energías renovables y Así otros es. temas que son tan importantes. Y además que muchos medios de comunicación incluso confunden el tema, Vero. Nosotros vamos a sacar la próxima semana también una apreciación, un artículo sobre lo que ha sido esta experiencia, pero por ejemplo te pongo a consideración este artículo de Vistazo, ¿no? Que Ajá. pone una dicotomía entre el medio ambiente versus el desarrollo. Entonces, es una dicotomía falsa y dice quién apoya el medio ambiente y quién apoya el desarrollo como si fueran completamente Qué bárbaro, opuestos. qué bárbaro, Entonces, qué no pena. solamente es que no ponen en el debate, sino es una falta de comprensión de lo que significa el tema ambiental y no porque seamos conversacionistas no vamos a desarrollar el país, todo lo contrario, podemos desarrollar el país de una manera realmente sostenible si realmente lo que está sobre el subsuelo de nuestra tierra y lo que está, no lo que está bajo el subsuelo. Entonces, esos temas sí queremos que como Frente al Ambiente vayamos visibilizando que son un problema grave. Son un problema porque hacen que la sociedad no piense en que la conservación del ambiente en realidad puede ser incluso lucrativa, puede ser una definitivamente Generadora una de empleo. alternativa ante el generador de empleo, el tema turístico, el tema productivo, puede venir completamente de la mano, es un tema completamente democrático, porque además se redistribuye la riqueza, realmente el tema ambiental acapara muchos temas y además incluye el tema de defensa de derechos humanos, Vero, que es tan importante. Entonces, esa fue nuestra frustración y ha seguido siendo, y entonces continúo contándote que en los debates presidenciales, en efecto, nos costó mucho hacer el seguimiento porque, por ejemplo, hicimos mucha presión para que el debate del CNE incluya temas ambientales. Se incluyeron, en efecto, algunas preguntas, pero esas preguntas no llegaron a todos los candidatos. Entonces, nos era muy difícil evaluar a todos los candidatos y es por eso que nos tocó escuchar a los candidatos de muchos medios, por ejemplo, Jorge Ortiz o Plan B o GK o también Oquendo, entrevistaron a varios de ellos y juntando un poco a todas las piezas del rompecabezas, pudimos hacer esta segunda evaluación con respecto a qué decían los candidatos a la presidencia en los debates presidenciales. Nos hubiese encantado que hubiera habido un debate presidencial donde todos tengan que responder una pregunta ambiental, pero eso no sucedió y por eso tuvimos que hacer este collage de entrevistas para poder llegar a una evaluación sobre los temas ambientales. Y obviamente, si es que se llegaron a topar en alguna entrevista, lo máximo que se tocó fue el tema del extractivismo, si es que se va a apoyar o no a la minería o al petróleo, pero desgraciadamente no se profundizaron en los temas Sí. que habíamos planteado. Y quizá justamente ese es el gran tema por lo cual la percepción de los medios de comunicación y de la gente es que hay esa dicotomía, ¿no? O eres extractivista o eres defensor del ambiente y no hay una compatibilidad en los dos y no hay compatibilidad en el tema Amazonía, Galápagos, bosques, ciudades sostenibles y todos los temas que están de por medio el ambiente. Por eso es necesario concientizar y que se entienda, que la gente entienda de lo que estamos hablando, ¿no? Porque lamentablemente se da esa percepción y no avanzamos, y simplemente no avanzamos y más bien comienza a haber esta diferencia y esta separación que no es dada en otros países, entendiendo que más bien ir de la mano ayuda y apoya a un buen desarrollo y un buen desarrollo basado con una conciencia ambiental, como es el primer concepto del desarrollo sostenible. Nati, entonces, a ver, ¿cuáles las 10 primeras preguntas fueron sobre qué específicamente de cambio climático, digamos de extractivismo, Galápagos y energías renovables? Porque fueron 10, pero hablemos sobre estas, por ejemplo.
Sí, bueno, en realidad lo que estamos haciendo y justamente con la Universidad Andina, Carlos Narrar nos está aportando para poder hacer un índice con estos 10 indicadores, más que, o sea, después hicimos preguntas, pero son estos 10 temas a partir de los cuales hicimos las evaluaciones. Derechos de la naturaleza, cambio climático, extractivismo, consulta previa, agroecología, institucionalidad, agua, energía renovable, bosques y ciudades sostenibles. Esos son los 10 temas a partir de los cuales hemos evaluado. Son 10 temas que hemos planteado una línea base de lo que quisiéramos, de una línea base que incluye el diagnóstico, una propuesta y preguntas. Y a partir de estos 10 temas, lo que hicimos fue preparar 2 preguntas por tema que enviamos a los candidatos. Hicimos todo un proceso, un tuitazo. Nuestra página web incluía una herramienta muy fácil para que la gente pueda tuitear a los candidatos. También les escribimos a los candidatos personalmente a sus correos electrónicos y les hicimos llegar las preguntas para que nos puedan responder. Y en eso, Vero, creo que es lo más fuerte y evidencia de campaña es una locura con todo lo que tiene que ocurrir en este mes de campaña, pero tienen equipos de trabajo bastante grandes. Nosotros hicimos estas preguntas y solamente 2 candidatos nos respondieron a las preguntas. Nos Ay, no me respondió digas. el candidato Yacu Pérez y el candidato Javier Herbas. Por supuesto, ellos se dieron el tiempo de responder las preguntas. Son documentos muy bien estructurados y respondidos. Por eso les hemos dado un puntaje importante. Y es que nos preocupa que sean los únicos 2 que plantean que en sus políticas públicas, en el caso de llegar a la presidencia, se incluye el respeto a la naturaleza dentro de sus políticas públicas. Nos preocupa muchísimo que sean solo 2 los que realmente le ponen atención a estos temas. Son en efecto, y te voy a mostrar en un rato, quienes han ganado la carrera, no solamente por eso, y te voy a decir cuáles fueron los últimos criterios para la tercera evaluación, sino que también es importantísimo ver, y a mí me frustra un poco también el pensar que en este momento donde estamos en la mitad de una sociedad, deberíamos pensar en un nuevo modelo de desarrollo que plantee cómo mejorar nuestra relación con la naturaleza. Los candidatos lo único que estén pensando es una reactivación económica que destruya más a la naturaleza y que no piense que esta pandemia, entonces eso es frustrante. Cabe resaltar, Vero, y una cosa que me ha llamado la atención bastante es el rol de las mujeres. De ahí pongo, hay presidentas que tú has entrevistado, son vicepresidentas que han demostrado un interés importante al ambiente. Y además me parece interesante porque son las mujeres, especialmente aquellas mujeres que son los binomios, los vicepresidentes Así de es. los presidentes, que están mucho más conscientes sobre la importancia de incluir el tema ambiental. Sí. Eso sería tal vez una recomendación, Vero, para que los próximos binomios sean al revés, que las mujeres sean quienes lleven Quieren, la vayan a batuta de la de presidencia, presidentes. porque creo que tienen propuestas muy claras. Totalmente de Exactamente, acuerdo. porque creo que las mujeres en este caso han sacado la cara por el tema ambiental. Pero bueno, Así es, entonces, eso es lo que he el tercero, visto. Sí, sí, sí. sí. A ver, Y la tercera evaluación, en efecto, Vero, es una evaluación que hace 2 cosas. Primero, toma en consideración las respuestas de los candidatos. Entonces, tenemos estas respuestas. Y también toma en consideración algo que le hemos llamado un fact-checking. Fact-checking, ¿por qué? Porque queremos ver si les creemos o no. Hay algunos candidatos que nos sorprendió, tenían muy buenos planes de gobierno, pero sus antecesores en el poder fueron muy nefastos para la naturaleza, persiguieron a los defensores de la naturaleza. Entonces, por lo tanto, queríamos saber cuánto les creemos a los candidatos, porque sabemos así que es. también esta época de, El de discurso es campaña, muy lindo. que el discurso es muy Claro. lindo, que el papel aguanta todo, pero queremos saber cuánto les creemos con sus acciones, con las acciones de sus presidentes, de sus prefectos, de sus alcaldes y de sus asambleístas para representando sus partidos. Y es con eso que sacamos una tercera calificación, que fue también la base de esta tercera evaluación. Entonces, si quieres, Ah, qué te puedo... bueno. Sí, y como sabemos que está pero salido del horno, entonces esta primicia va a ser un boom. Así que sí, bienvenida Nati, si quieres comparte la pantalla con los resultados. Primicia completa, Vero. Excelente. Este es justamente el resultado de la evaluación. Los primeros 2 candidatos que ganan esta carrera
son en efecto entonces el candidato Pérez del candidato Herbas, está seguido por el candidato Larrea, después por Montúfar, por Celi, Carrasco, Arauz, y después vienen Lucio, Peña, bueno, Romero viene antes, Peña, y de aquí empiezan un poco los que ya nos preocupan mucho más, ¿no? Aquí Andrade ya se sale de la pantalla porque tiene un puntaje súper negativo, entonces está ya salido de la pantalla, pero entonces te leo un poco la lista rápida: es Pérez, Ya. Herbas, Larrea, Montúfar, Celi, Carrasco, Arauz, Gutiérrez, Romero, Almeida, Peña, Lazo, Freile, Velasco, Sagnay y Andrade. Eso es un poco como quedarían los resultados de esta tercera evaluación, y así vemos cómo queda el verdescopio, y justamente, en efecto, es la primicia de presentarlo el día de hoy contigo, porque será publicado el día de hoy en redes y también en un live donde presentaremos los resultados, incluso con el índice de estas evaluaciones. Es bueno que hay una gran cantidad hay un grupo de 6 candidatos que Ajá. son, que tienden más hacia lo verde, que han puesto, sean sus propuestas, en sus discursos o de acuerdo a su historial, han demostrado algún tipo de interés con el tema ambiental, con la institucionalidad, sobre el tema del Ministerio del Ambiente, con el tema de cambiar, Eso te de iba a transitar, de preguntar. hacer sustentables, pero Ajá. hay unos que nos preocupa mucho su accionar, y hay otros que evidentemente son muy claros en decir, nuestro accionar no va por el tema del ambiente, no somos conservacionistas y por lo tanto más bien queremos explotar la naturaleza, y no nos importa un poco el incluir el tema de los derechos de la naturaleza en la política pública, que nos preocupa muchísimo. Es preocupante. Y eso quería preguntarte, Nati, si me permites. Quiero delimitar en 4 temas que me parecen importantísimos. A ver qué es lo que han dicho en toda esta evaluación de los candidatos en el plan, en sus debates y en sus discursos y en sus posiciones. En relación a un ministerio débil, totalmente apagado, que no ejerce el control, que más bien veo alineado a ciertas políticas extractivistas, más bien dando permisos por doquier, y que una institucionalidad que tanto ha costado durante tantos años de la lucha de todos nosotros y todos los ecuatorianos, y al frente las organizaciones ambientales, para que algo tenga de institucional el ministerio, y ahora estamos en borrón y cuenta nueva. Ese ministerio, ¿cuál es la perspectiva de los candidatos? Échame unos pincelazos de algunos que hablan por lo menos del tema, porque no termina nadie de entender que es un ministerio que debería ser transversal, holístico, coordinado con el Ministerio de Transporte, con el de Finanzas, con el de Salud, es decir, con una política pública holística, integral, y no en silos como siempre se lo ven, y además como una piedra en el zapato que hay que callarlo al Ministerio del Ambiente y que no friegue mientras usted sirve para dar licencias y permisos ambientales, y que siga la deforestación, o que siga el extractivismo, no una posición ambiental de gobierno que ayude a conducir esa política de gobierno con un toque, si se quiere, ambiental. Sí, en eso Vero es muy importante, por eso nosotros lo incluimos como uno de los indicadores importantísimos. Ahora vemos un ministerio que está completamente debilitado, que no tiene recursos, que se junta con el Senagua y no terminan de ser ni fuerte con Ni el tema chicha del ni agua, ni fuerte limonada. con el tema ambiental. Exactamente. Que ha despedido muchos empleados, donde ya nos, a los ministros últimamente les decimos licenciados y licenciadas, porque lo único que hacen es dar licencias. No están cumpliendo con su rol real de proteger a la naturaleza, de proteger al ambiente. Tanto así, en Vero, te cuento que nosotros estamos participando, por ejemplo, como muy con la naturaleza, y quien impugna los casos
quienes estamos al otro lado opositor, ¿no es cierto?, contra quienes estamos levantando los casos son contra el Ministerio del Ambiente. Y cuando se gana un caso, como es el caso de Yurimagua, por el tema de estas dos ranitas que se encontraron, que estaban al borde de la extinción, ¿no es cierto?, y que tal vez la jueza plantea que si es que no se plantea una medida clara para proteger su vida, tiene que pararse la concesión. Quien apela a esta decisión de respeto a la naturaleza es el Ministerio del Ambiente. Entonces, Inconcebible, inconcebible, es, increíble. es un absurdo y por lo tanto tenemos que tener un ministerio que sea un ministerio rector, fuerte, que no se encuentre dentro del paraguas de sectores estratégicos, sino que sea un ministerio independiente, transversal, que coordine con agricultura, con transporte, con energías renovables y no renovables. Es decir, se necesita un ministerio muy fuerte y son pocos los candidatos que plantean el tema. Los que están a la cabeza, Pérez e incluso Montúfar, Larrey, Celi, sí plantean del Ministerio del Ambiente, Arauz también, dentro de sus planes de gobierno. No lo repiten tanto dentro de los debates presidenciales, salvo algunos, pero sí he tenido, por ejemplo, yo la oportunidad de hacer entrevistas directas, por ejemplo, a Montúfar, a Larrea, a Peña también, y todos coinciden en la necesidad de fortalecer el Ministerio del Ambiente. Esperamos que no sean solo palabras, veamos quién llega a la presidencia, pero creo que estos son temas extremadamente importantes y que el Ministerio del Ambiente definitivamente, si no lo tenemos como un ministerio fortalecido y que cumpla su rol de controlar, entonces la naturaleza no tiene una oportunidad porque ese es un ministerio rector. Entonces, este es un tema muy clave y que lo que buscamos también como Frente al Ambiente es que cuando termine la primera vuelta, consolidemos un documento aún más grande de una agenda ambiental con la cual podamos hacer presión a los candidatos que lleguen a la segunda vuelta para que tengamos compromisos firmes que podamos dar seguimiento cuando lleguen a la presidencia. Y uno de estos tiene que ser el tema de la institucionalidad, tiene que ser el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente. Así es, me parece muy bien. Otro de los temas que tampoco veo que han topado es el tema de Galápagos. Hay una propuesta de ampliación de la reserva marina, hay como vemos, nos escandalicemos todo el tiempo y todo el mundo ahí sí chilla por las flotas pesqueras chinas, pero también nuestras flotas pesqueras tienen mucho que ver, las ecuatorianas, y pues no hay ninguna decisión al respecto. Hay planteamientos sobre esto, pero no hay decisiones al respecto. Entonces, ¿han planteado algo respecto a Galápagos? Algunos pocos, sorprendida, por ejemplo, de que el candidato Freile, que le hemos dicho como que es el candidato petrolero por excelencia, porque él quiere duplicar la producción petrolera, sí ha dicho, por ejemplo, que quiere y busca proteger las Islas Galápagos. Y así también lo han hecho los candidatos que están primeros en la lista y que se han mostrado más verdes. El candidato Montúfar, Larrea, Herbas, Pérez, Celi, Carrasco sí han planteado el tema de Galápagos, pero hay otros, o sea, no hemos escuchado, por ejemplo, a Andrade, a Sagnay, a Velasco, a Lazo, a Gutiérrez, no los hemos escuchado absolutamente a Almeida, nada sobre el tema de Galápagos. Entonces, eso es grave, porque claro, todos saltamos con las flotas chinas, pero no es el único problema de Galápagos. También Así hay es. mucha incidencia de las flotas incluso ecuatorianas. Hay muchos problemas que tienen que ocurrir con el tema de desechos, hay muchos problemas con el tema de la capacidad de carga de la isla, el tema del turismo, hay muchas cosas que tienen que ver con Galápagos y por lo tanto ahí sí hemos sido enfáticos de que esos tienen un peso específico. Al candidato Velasco, por ejemplo, ahorita en el fact-checking ganó unos pocos puntos en el fact-checking justamente porque consideramos que la gestión de Norman Ray ha sido positiva para el ambiente, por ejemplo, y positiva para Galápagos. Y como él está representando ruptura, entonces ahí ganó unos puntos que también los pierde con respecto al tema de la relación de algunos otros personas de ruptura con respecto al tema de la minería y al tema de derechos humanos. Entonces, todos esos balances intentamos hacer para el fact-checking para ser muy justos de cómo se han portado las autoridades y las personas que han llegado al poder con respecto a la protección del ambiente. Ok. Cuéntame una cosa. Yo no encontré, sino salvo algunos pincelazos sobre una propuesta
de un Ecuador en transición justamente postpetrolero. No es posible que sigamos hablando de la extracción petrolera, de la extracción minera, sin pensar en que vamos a tener esto máximo unos 10, 15 años de extracción, y nadie está proponiendo un proceso de transición con miras a ser otro Ecuador, de pronto de transición energética, energías renovables, es decir, alguien que tenga una visión, que siente las bases para una transformación como está el mundo. El mundo se está convirtiendo a esa transición, dejando al lado de los combustibles fósiles. Estamos viendo todo el movimiento al lado frente al Acuerdo de París, especialmente por la emergencia climática que ya ha sido declarada en todo el mundo, y que el Ecuador pues ha suscrito pues el Acuerdo de París, pero no vemos que haya acciones inmediatas y específicas con relación a esto, y yo no veo que los candidatos ni entienden, ni tampoco creo que, o de pronto lo entienden, pero no saben manifestar esa visión, no de 4 años de gobierno, sino hacia dónde debería ir el Ecuador a 30 años, a 20 años. Pero completamente de acuerdo contigo, el tema del cambio climático es realmente la peor amenaza que tenemos en la actualidad, es el problema geopolítico más importante de la humanidad, y debería ser el primer tema de que todos lo planteen en sus planes de gobierno, especialmente cómo vamos a transitar. Somos un país petrolero y cómo vamos a transitar es una economía postpetrolera, siendo que además, como bien has dicho, se nos acaba el petróleo. Los estudios dicen que tenemos de 10 a 15 años de ser un país exportador de petróleo. Entonces, ¿qué viene? Ahí hay algunos candidatos que plantean algo. Pérez, por ejemplo, sí plantea una transición postpetrolera. Además que es interesante porque dice, tenemos que transitar hacia un país postpetrolero, pero no tiene que ser minero. Y él plantea una consulta popular para establecer si es que debe o no existir minería a gran escala en el Ecuador. Eso me parece bastante interesante. El candidato Arauz, por ejemplo, plantea la palabra postpetrolero, o sea, transitar hacia un modelo postpetrolero, pero ahí cae en cuando hacemos el fact-checking, ¿no es cierto? Porque justamente fue el presidente Correa quien explotó el Yasuní, quien buscó la ampliación de la 11ª ronda petrolera, ¿no es cierto? Quien explotó, o sea, los dos bloques justamente que están en el Yasuní, y además no dio paso a la consulta a los Estados Unidos. Entonces tenemos a alguien que pone algo interesante, el tema de un país postpetrolero en su plan de gobierno, pero en la realidad, ¿no es cierto?, no sabemos si creerle o no, especialmente porque tiene aquel pasado. Es interesante el plan de Herbas, no solamente en el plan, sino en la agenda ambiental por nosotros que plantea María Sara Gijón, porque ahí sí se plantea la idea de una transición y además de una transición que se base en las energías renovables, y algunos otros plantean impulsar algo las energías renovables, pero no lo suficiente, considerando, Vero, que estamos en un país que tiene tanta potencialidad energética. Somos un país con una potencialidad solar brutal para el tema eólico, para el tema solar. El tema eólico tenemos algunos puntos, ¿no es cierto? Galápagos, Loja, que expresan un potencial muy fuerte. Estamos sobre una cordillera de los volcanes, el potencial geotérmico en el Ecuador es gigante, ¿no es cierto? Y también el potencial hidroeléctrico. Yo diría, y eso no se ha planteado en ningún plan de gobierno, tengo que reconocerlo, más a pequeña y mediana escala que a gran escala, como se ha venido haciendo. El cambio de la matriz energética en términos de hidroeléctricas no debería hacerse a gran escala, sino a pequeña y mediana escala, pero también es un factor que tiene que ser aprovechado por el Ecuador, porque tenemos muchísimas fuentes de agua y mucha caída de agua con respecto al tema de nuestra geografía. Entonces, esos temas sí se plantean, como te digo, en algunos planes de gobierno, pero no lo suficiente, pero yo creo que aquí se pierde una oportunidad de oro de que en este momento, en la pandemia, con un cambio climático que ya lo estamos viviendo, los candidatos no aprovechen de decir, queremos transformar el país, que es el primero en reconocer los derechos de la naturaleza. Entonces estamos perdiendo una gran oportunidad y estamos volviendo un discurso muy antiguo del desarrollo, de pensar que se puede hacer minería responsable, ¿no es cierto? Y simplemente volvemos a caer en los mismos discursos de siempre, sin realmente pensar que el mundo entero, Europa y otros países, están ya pensando en nuevos modelos de desarrollo que el Ecuador tiene todo para poder desarrollar.
Totalmente de acuerdo. Es que a mí me da pena porque si tú lees los estudios del Global Footprint Network, que hace un análisis súper interesante sobre los países de cómo deberían aprender a negociar y no desde la pobreza, sino desde la riqueza. Y uno de los primeros países que sale desde ese poder de negociación es el Ecuador, por lo que tú mencionas, las montañas, el viento, el mar, el océano, la luz solar, todas las ventajas competitivas que tiene el Ecuador basada en sus recursos naturales, nosotros seríamos un país realmente de un capital natural con un poder de negociación enorme. Y a futuro, digo yo, porque eso uno tiene que ver a futuro, ¿no es cierto? Frente a la escasez de recursos naturales y conflictos ambientales de agua, de desertificación energética, de deforestación y todo lo que quieras, si nosotros sabemos sabiamente mantener lo que tenemos, vamos a proveer de semillas, de investigación, de todo lo que tú quieras a la región y por qué no al mundo entero. Entonces, es pensarle diferente, es cuestión de darle la vuelta y pensar diferente. Quizá a veces nos pueden decir que estamos hablando utopías, pero la verdad es que las mejores academias del mundo, las mejores universidades del mundo están analizando esto y nosotros no nos damos cuenta y es una pena realmente. Entonces, con relación, y el último punto, Nati, sobre los pueblos indígenas también me queda suelto ese tema que me parece clave e importantísimo, que tampoco nadie toma en cuenta. O sea, la Amazonía sí, pero ¿qué pasa con la gente? Claro, pero muy de acuerdo contigo. Hay tantos modelos interesantes que ver, se están reproduciendo todos estos modelos sobre el tema del decrecimiento, se está hablando del ecocidio, el tema del modelo de la felicidad. Hay tantos modelos interesantes que nosotros no nos hemos planteado. Podemos nosotros buscar un nuevo modelo a partir del buen vivir, si lo pensamos no desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva estructural y de cambio y de transformación real. Creo que podemos transitar hacia un modelo diferente, tenemos todo para hacerlo y sería lindísimo contar con alguien en la cabeza de este gobierno que pueda llevar al país hacia eso. Pero no se está haciendo y me da muchísima pena porque no se reflejan las propuestas presidenciales. Y sobre lo que estás planteando es muy importante, ¿no es cierto? O sea, tenemos definitivamente que pensar en un país diferente. Me hacías una pregunta en particular, pero ahorita se me fue. Era sobre los pueblos indígenas, Los que es un indígenas. tema importantísimo. Ojo que la campaña nuestra, muy importante, la campaña nuestra se llama Yo voto por quien defiende la naturaleza y a los defensores y defensoras de la naturaleza. Y si ponemos a ver y hablamos, por ejemplo, de los áreas protegidas del SNAP en el Ecuador, el SNAP es mucho menos protegido que los territorios en donde se encuentran pueblos indígenas. Si es que hablamos solamente de conservación, los pueblos indígenas han sido los mejores conservadores. Realmente tienen las áreas latinas del Ecuador. Pero además es muy importante ver hoy planteado el tema de los derechos de pueblos indígenas de una manera tan clara, es que ni siquiera conocen. Al candidato Romero se le hizo la pregunta sobre los pueblos no contactados, Tagaire y Taromenán, en el debate del CNE, y el señor no supo cómo responder. O sea, tal vez no sabía ni siquiera quiénes eran. Entonces, es algo que nos preocupa muchísimo. Tenemos a pueblos no contactados en nuestro Ecuador que están siendo afectados y que están en riesgo por todas las presiones del petróleo, de la minería, de la deforestación, de la colonización, y que tenemos que responder como país a aquellos que también son nuestros ciudadanos. Tenemos a los pueblos indígenas, no solo amazónicos, sino también de la sierra y de la costa, que tienen sus derechos, ¿no es cierto?, y que tienen que ser respetados. Hay muy pocos candidatos, ahí, por ejemplo, sí resalto que el candidato Montúfar y el candidato Lazo plantean el tema de la consulta previa y en el caso de Montúfar, la consulta previa vinculante. Bueno, Pérez también obviamente y Hierbas lo hacen, pero resalto estos dos otros con respecto al tema de la consulta. Estos derechos de la consulta son claves y tienen que reforzarse y tienen que garantizarse. La consulta previa es muy importante, son sus territorios, tienen todo el derecho a decidir. Y además, todo el tema que va más allá.
del tema de los defensores. Tenemos un acuerdo de Escazú, por ejemplo, que ya entra en vigencia, un acuerdo que va a exigir a los gobiernos que tomen en consideración no solamente a la sociedad civil para la definición de las políticas públicas, sino que también a los pueblos indígenas como defensores y que se garantice su derecho. Aquí en Ecuador todavía son perseguidos y ahora tendremos, por suerte, un acuerdo que los proteja aún más, pero ojalá tuviésemos entonces en la cabeza un presidente que pueda defenderlos. Y en los debates presidenciales y en las diferentes planes de gobierno se delinea casi nada o muy poco con respecto al tema de los pueblos indígenas, y nosotros somos un país indígena donde el movimiento indígena además tiene mucho peso, todos somos aquí mestizos y por lo tanto definitivamente tenemos que plantear cómo garantizar aquellos derechos, especialmente los que están en la Constitución, los derechos colectivos, y esto es muy, muy clave. A mí me da mucha pena porque, como te digo, las respuestas de los candidatos han sido o completamente ausentes o desde una ignorancia completa. Y esto me preocupa muchísimo porque tenemos una población muy grande en el país que es una población indígena y que además es una población que ha hecho mucho por el país, que es conservar nuestros bosques. Así es, así es. Ok, bueno, Nati, creo que estamos llegando al final del programa. Muy interesante todos los resultados y el esfuerzo que han realizado las organizaciones en el frente ambiental. Creo que esta herramienta va a dar mucho que analizar. Creo que este es un aporte importantísimo a la sociedad que ojalá tenga el tiempo de analizar el voto y para las próximas elecciones de sus candidatos, que sí, esta línea efectivamente es de evaluación ambiental, pero también tenemos que analizar muchas otras cosas que cada uno pues tiene su interés. Este es un gran aporte desde la perspectiva ambiental y ese es el enfoque de la herramienta de Verdescopio y también de este programa, ¿no? Elevar justamente el análisis, la conversación, la conciencia para que la gente entienda de lo que estamos hablando y dar soluciones y alternativas. En esta coyuntura hemos dicho que es importantísimo hablar sobre los candidatos y ojalá puedan cumplir con lo ofrecido y sus planes cuando lleguen. Y seguiremos conversando de esta y muchas otras cosas en los siguientes espacios. Van a ver lo interesante que se pone este espacio porque está nutrido muchísimo con los aportes de la gente, pero además las preguntas y los cuestionamientos que la gente quiere saber sobre temas ambientales, cosas súper básicas que pueden hacer en la casa, cómo contribuir. Yo creo que la sociedad de alguna forma está ya despertando y pregunta, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Para eso estamos todos nosotros justamente para apoyar y para los decisores políticos también, que cuenten con gente como tú, con gente del movimiento ambiental que realmente se faja, que realmente lo siente y que además tiene una vocación de servicio. Así que con esto cerramos este espacio. Te quiero agradecer, Nati, por estos comentarios, por la primicia que tuvimos en relación a los resultados. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad, justamente en el programa de Perspectivas Ambientales.